Queridos amigos, muchas gracias. Me da mucho gusto estar enfrente de ustedes nuevamente. Tenemos un problema muy grave en este momento en nuestro país. Hay un collage de temas por tratar, pero vamos a tratar de ser breves. La educación en México. Hace poco una comediante le preguntaba a Peña Nieto que si era más fácil gobernar un pueblo ignorante, un pueblo analfabeto, un pueblo sin preparación y sin educación. Yo amplío un poco más la pregunta. Y él tiene su propia respuesta, que esta linda comediante, se ha dicho de paso, nos pone en una liga para ver la respuesta donde no responde nada para variar. No vamos a perder el tiempo en eso. Y sí les quiero invitar a que por lo menos 3 veces a la semana, entre media hora y 1 hora, dediquemos el tiempo junto con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja, a estudiar esta tan llevada y traída reforma educativa. Los ciudadanos tenemos que saber de qué se trata, porque por un lado oímos la opinión de unos a través de los medios masivos de televisión, llámese radio, televisión, donde ponen a los maestros que están protestando como unos verdaderos villanos. Por el otro lado vemos a través de las redes sociales y las manifestaciones que los villanos es el gobierno, que no lo dudo ni tantito, y vemos escenas en la internet de la represión policíaca, de cómo el aparato del poder reprime a todas estas personas, y la ciudadanía, como decía yo hace rato, no tenemos los elementos, pero no los tenemos porque no queremos, queridos amigos. Es difícil decir esto, pero también nos gusta ver más la televisión, el fútbol y entretenernos en otras cosas, que sentarnos 1 hora, 3 veces a la semana a estudiar esta serie de situaciones. Yo les invito a que lo hagamos. Por otro lado, tenemos un fenómeno de décadas, no es privativo de este gobierno, aunque se ha recrudecido en este gobierno. Y eso se llama falta de voluntad política para gobernar. Eso se llama falta de capacidad profesional y política para gobernar. Esto se llama ingobernabilidad. Y esto no es más que el resultado de la suma de lo que veíamos de los maestros protestando, de la represión policíaca, de las noticias por un lado en los medios y por otro lado en la internet. Esto redunda simple y sencillamente en la falta de actitud de nuestros gobernantes. Ya lo he dicho repetidas veces, no saben cómo hacerlo, pero aún sin saber cómo hacerlo, también carecen de actitud para gobernar bien y sacar adelante este país. ¿Por qué? Porque no tienen sentido de pertenencia más que a sus propios intereses, porque no tienen ninguna cuestión de orgullo nacional, de integración a la economía internacional, de ninguna manera. No tienen sentido de pertenencia a este país. Es lamentable, bueno, he dicho esa palabra lamentable, pero no alcanza a describir todo el sentimiento de frustración y de impotencia que tenemos muchos mexicanos. Hemos visto a través de la historia contemporánea, ni siquiera de la época de los romanos o de los egipcios, sino de la historia contemporánea, países como Alemania y como Japón, que fueron devastados completamente en 1945. Japón específicamente por 2 bombas atómicas, y el pueblo alemán destruido completamente en toda su infraestructura nacional, y que actualmente son potencias no solo económicas sino hasta militares. Vemos la mentalidad de los gobernantes de países como Corea del Sur o como Irlanda o como algunos otros países que han emergido. Vemos países que dependen o que dependía su economía del petróleo en años pasados, como México, como Venezuela, como Kuwait, como Qatar, como los países de Arabia Saudita, que conscientes de que esa riqueza se va a terminar, se han diversificado, que tienen una identidad nacional y un orgullo nacional, y que lo que hacen es trabajar para sacar adelante a sus países, a su pueblo, a su gente. Los gobernantes mexicanos no tienen ni idea de lo que es eso. Ya dije por qué, no tienen aptitud y no tienen actitud. Finalmente, uno de los temas que vamos a desarrollar más ampliamente, pero que es un tema preocupante, es el hecho de que Trump ya sea el candidato oficial del Partido Republicano. Y que si bien sus bonos han bajado en las últimas 2 semanas a partir de los atentados en Orlando, Florida, falta mucho para la votación, y Hillary Clinton, que es la menos mala, aún no tiene asegurado el triunfo. Este Hitler moderno, Trump,
xenófobo y racista que pretende que el pueblo de México pague el muro. ¿Y qué creen? Que si llega a ser presidente, lo va a hacer y los mexicanos lo vamos a pagar. Y tienen los elementos para hacerlo, porque aquí no tenemos gobernantes con los tamaños, señores, con los tamaños para hacer que la gente que regrese tenga dónde venir a trabajar, que los que ya estamos aquí tengamos la oportunidad de crecer y de poder aumentar nuestro Producto Interno Bruto. No pueden, no saben, pero sobre todo no quieren, no les importa. Lo único que les importa en este momento, vamos a ampliar más adelante este tema de cómo pretende Trump que paguemos el muro, pero ¿saben qué es lo que me preocupa? Ni me preocupa Trump ni me preocupa el muro. Lo que realmente me preocupa en este momento es que están pensando los políticos mexicanos, todos, desde Peña Nieto hasta el más chiquito de los presidentes municipales o el gobernador del estado más pequeño y con menos recursos. Lo que están pensando en este momento es, ya viene Trump, va a ser presidente, nos va a recortar, se va a llevar la riqueza, tenemos unos cuantos meses para arrasar con lo que podamos. Hay que robar todo lo que podamos porque este Hitler moderno nos va a quitar todo lo que nos pertenece. O sea, no lo que nos pertenece como país, sino él nos pertenece a cada uno de ellos como políticos. Queridos amigos, la reflexión de esta tarde no tiene más que la intención de invitarnos a informarnos para que ni nos dejemos llevar por la información oficial ni por la información que nos llega de los lados que están en contra del gobierno. Tenemos que tener una información ecuánime que nos permita en las próximas votaciones ejercer un voto responsable, pero solamente lo vamos a poder ejercer a partir de la autoeducación, porque del gobierno no la podemos esperar. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.